Le he dado voz a un Linux Mint. He conectado mi micrófono a una inteligencia artificial que traduce mis órdenes a comandos del sistema en tiempo real. Hoy no voy a tocar ni el teclado ni el ratón, solo con la voz. Vamos a ver si es capaz de controlar la máquina como lo haría un humano. Abre la carpeta Vídeos de mi directorio Home. Vale, perfecto. Cambia el fondo de escritorio por el que quieras que encuentres por internet. Vale, muy veraniego, perfecto, aunque prefiero el de Linux Mint. Cambia de nuevo el fondo de pantalla por el de Linux Mint con su logo oficial. Crea una carpeta llamada Demo Video en el escritorio. Abre el editor de texto XD en segundo plano. Escribe en el archivo "Soy tu agente y estoy listo para la grabación" y muestra una notificación en el escritorio que diga "Proceso de automatización completado con éxito". Vale. Vemos la carpeta, vemos lo que ha escrito y vemos proceso de automatización completado con éxito. Abre el navegador Firefox, entra en la página web que te deletreo a continuación, www.sec2john.com. Fijaros, no me he interpretado bien el nombre. Vale, menos mal que no existía, ¿verdad? Voy a poner mi página de verdad. En la web que ya está abierta en Firefox, busca el link con el texto "humor" entre corchetes y haz clic en él. Espera 3 segundos a que cargue la página. Recoge todos los enlaces de esta página, abre el editor de texto XD en segundo plano y cópialos ahí. Vale. Abre el código, copia todo. Perfecto. Haya copiado todos los enlaces que ha encontrado. Comprueba el consumo de memoria RAM y el espacio libre en el disco principal de la máquina. Con esta información abre una ventana del terminal o del editor XD y muestra un informe detallado con el resumen del sistema. Ahí está. Y ahora vamos a ver si es capaz de arreglar algo que hagamos adrede. Por ejemplo, vamos a dejar esto así. La resolución de pantalla se ha desconfigurado y se ve demasiado pequeña. Comprueba los modos de pantalla disponibles en el sistema y restaura la resolución nativa de la máquina virtual. Está tardando demasiado. Escoge el modo de pantalla 1152 x 768 y restaura la resolución de la máquina virtual. Joder. Hay veces que no sé si es mi voz o qué, pero esto no creo que lo haga. Bueno, sí que lo ha hecho. Ahí estamos, otra vez. O sea que también resuelve problemas. Abre YouTube y reproduce el vídeo que tú creas que me conviene ver. Me ha redirigido a un radio hip hop lo-fi para trabajo. ¿Por qué cree que me hace falta? Bueno, pues música relajante para trabajar. ¿Qué está pasando por debajo? Tenemos dos máquinas, mi máquina anfitrión, mi Linux personal y la máquina virtual automatizada, Linux Mint con escritorio XFCE. En ambas máquinas corremos un script en Python. En la máquina virtual, servidor agente.py se encarga de recibir una orden en el lenguaje natural. Por ejemplo, cambia el fondo de escritorio. Utiliza una IA online para traducir el lenguaje natural a comandos del sistema que permiten hacer lo solicitado. En mi caso he utilizado Gemini mediante su API online o en su caso el conector que permite usarla desde un script contra el servicio online, como es el caso. Una vez recibida la traducción, lanza el comando y en pantalla percibimos las acciones como si las estuviéramos realizando nosotros mismos. En la máquina anfitrión tenemos otro script, clientevoz.py. Cuando se ejecuta permite pulsar la tecla intro del teclado y hablar por el micrófono.
Le damos la orden de forma verbal y cuando terminamos volvemos a pulsar el intro. El script utiliza varias herramientas para traducir la voz a texto literalmente. Entre ambos scripts hay una capa de comunicación. Son dos máquinas distintas y es necesario que se comuniquen por red. En ambos scripts se implementan las instrucciones necesarias para establecer entre ambos una conexión mediante sockets de red de forma unidireccional, del anfitrión a la máquina virtual mediante una IP y un puerto. Los sockets en Linux son bastante sencillos de utilizar y en este caso Python como lenguaje nos abstrae mucho la parte más compleja de los mismos. Sin embargo, si estás interesado te dejo este otro vídeo por aquí que te enseña los tipos de sockets que existen en Linux y cómo puedes utilizarlos directamente desde la terminal. En resumidas cuentas, desde mi máquina doy una orden por el micrófono, se envía a la máquina destino, allí se traduce mediante un modelo de IA online a comandos del sistema operativo y finalmente se ejecutan. Aunque en el vídeo veréis que el sistema responde por voz y mueve cosas en pantalla, seamos rigurosos técnicamente. Esto no es un agente de inteligencia artificial 100% autónomo sobre el sistema operativo. Lo que hemos construido es un sistema de automatización en tiempo real asistido por un LLM. No es exactamente lo mismo. Para que sí lo fuera, necesitaríamos lo siguiente. Un agente real funciona en bucle continuo o ininterrumpido, observa el estado del sistema, la pantalla o las salidas de consola y toma decisiones en base a lo que puede evaluar, corrigiendo su trayectoria sin intervención humana. Aquí tenemos un flujo unidireccional, orden, comando, ejecución. El script no sabe si la salida es buena, mala, se ha ejecutado como se esperaba o no. Está realmente ciego. Un agente real recibe un objetivo de más alto nivel. Por ejemplo, descarga este proyecto de internet, compílalo y despliégalo. Decide por sí solo la estrategia resolviendo los posibles problemas que pueda originar, como falta de dependencias y recuperándose de fallos en el propio entorno. En nuestro ejemplo, yo como ordenante sigo llevando el control de la lógica. Abre esto, ejecuta eso, escribe aquello, cierra esto otro. El modelo solo traduce el lenguaje humano a comandos del sistema. Por otro lado, un agente real mantiene una memoria o contexto, sabe dónde se encuentra y recuerda lo que existe, por ejemplo, estructuras de directorios, otras configuraciones y demás. En nuestro caso, no recuerda qué comando o qué aplicación abrió hace 2 minutos. Esto se ve en el ejemplo de la web en el que le tengo que recordar de nuevo que el navegador está abierto con la web tal. Un agente real, como por ejemplo los de Anthropic, interactúa directamente con el servidor X11 o Wayland, leyendo el vídeo y enviando eventos de entrada a nivel del kernel o a nivel del driver, como si fuera un humano con ojos y manos. En ese caso es un script ejecutor, sí, pero que utiliza wrappers de alto nivel. La inteligencia artificial no está operando la interfaz, está llamando a herramientas del sistema que operan la interfaz por ella. Ahora bien, sin embargo, para el 90% de las tareas diarias de escritorio, este enfoque híbrido vía sockets es rápido, no consume recursos de visión, es decir, no tiene que recargar o enviar imágenes de la pantalla o de las salidas de texto, y demuestra el poder de combinar scripts tradicionales con la flexibilidad de un modelo tipo Gemini. Particularmente a mí me sirve para tener una máquina virtual a la que enviarle órdenes en segundo plano y que haga tareas sencillas, como recopilar información de la web o hacer resúmenes, copiarle un directorio denso con mis datos y que me ayude a organizarlo de forma automática, combinar PDFs de varias carpetas, analizar ficheros, todo ese tipo de cosas. Incluso he pensado en levantar mi web personal en local en este Linux Mint y ordenarle que pruebe cosas sobre ella, cambiarla estéticamente, añadir una nueva sección y cuando yo lo valide, pues actualizar la web real online con esos cambios. Existen bastantes posibilidades. Os cuento de forma express cómo se ha creado todo este experimento. Lo primero es descargar e instalar un Linux Mint XFCE 22.3, la última versión, y crear una máquina virtual en QEMU de 6 de RAM y 4 cores. Y después instalamos las dependencias base en Mint, una herramienta que se llama XDo Tool, que permite simular acciones del ratón y del teclado, de las ventanas y demás. Después instalamos dependencias de Python, creamos un entorno virtual en Python también para aislar las dependencias del sistema Mint del entorno virtual y no afectarse mutuamente. Instalamos también Open Interpreter, que lo vamos a necesitar para correr código generado por una LLM, como es el caso en el que va a ser Gemini. Ahora tenemos que configurar el acceso al API de Gemini. Tenemos que acceder a istudio.google.com, obtener un API key y vamos a guardar ese API key en una variable de entorno en nuestro bus y también en bus RC por si reiniciamos la máquina que se restaure. Este API key lo que hace es comunicarse con el servidor de Google, en este caso de Gemini, y autorizar el paso de solicitudes y evidentemente devolverte resultados. Creamos el servidor agente.py, el script de la máquina virtual con Mint, pero con otro nombre temporal, y hacemos unas cuantas pruebas. Vemos que traduce el API de Gemini en lenguaje natural a comandos del sistema, que es justo lo que buscábamos.
Por si tenéis curiosidad, Gemini cobra por el acceso a su API y con las consultas que se han realizado hasta ahora apenas llego a 0,09 euros. He hecho algunas pruebas, no sé exactamente cuántas, pero eso sí, lo malo es que solo permite un pago de 10 euros mínimo, así que me sobrará para otros vídeos del canal, espero. Y no lo he comentado, pero el hecho de no hacer directamente toda esta prueba en mi máquina anfitriona y sobre una máquina virtual es por la seguridad de mi propia máquina anfitriona. No olvidemos que la IA nos devuelve comandos del sistema y aunque no debería de pasar, no quiero que se ejecute un comando despiadado o destructivo en mi máquina personal. Mejor en una virtual que pueda eliminar y restaurar con 2 clics. La desventaja es que tengo que crear 2 scripts diferentes y establecer la comunicación entre las 2 máquinas, pero todo en aras de la seguridad. Le damos una instrucción grande de contexto a la IA sobre quién es, en qué sistema operativo está y las reglas de mover el ratón, teclado y hacer clic de manera secuencial y dejando tiempo suficiente entre acciones. En el anfitrión instalamos Whisper, entre otras utilidades Python para el sonido. Esta será la capa de speech hacia el micrófono. Tenemos el script temporal para el anfitrión, cliente voz Py, tomamos la IP de la máquina virtual. Aquí tengo que solucionar un error con Whisper, tengo que forzar un FP a 16 false para obligar a Whisper a procesar las operaciones matemáticas en precisión de 32 bits, porque al parecer en mi hardware no se estaba haciendo correctamente. Reformamos el script e incorporamos 2 cosas, la funcionalidad de la tecla intro y grabar la voz. Algunas pruebas revelan que efectivamente ya estamos interaccionando con la máquina virtual desde mi máquina anfitrión, mandándole audio y transformando este audio a instrucciones que la IA puede transformar a su vez a instrucciones del sistema. Os he dejado todos los scripts y comandos empleados en este vídeo en la descripción por si queréis utilizarlos. Ahora dime, ¿sabías que de forma artesanal o casera se podía hacer este tipo de automatismos a nivel de Linux? ¿Habías hecho algo parecido alguna vez? ¿Qué mejorarías o para qué casos de uso personales lo aplicarías? Te leo en comentarios. Como siempre, un placer traeros contenido técnico al canal, espero que os haya gustado, cuidaros, un saludo